Buenas tardes, buenas noches. De manera breve, vamos a dar comienzo y la verdad que es todo un placer poder celebrar y realizarnos esta séptima jornada de historias del pueblo de Espera. Y yo simplemente me gustaría daros la bienvenida, ¿no?, a todos los presentes, por supuesto agradeceros vuestra presencia. Como sabéis, esta jornada de historia, que ya van 7 ediciones desde que se iniciaron aquí en nuestro municipio, vienen de manos de Manuel Garucho Jurado, al que cada año hay que agradecernos la puesta en marcha y la organización de esta jornada, y además de la directora de nuestro museo, Pepa Lozano, a la que hoy tengo que disculpar porque se operó hace unos cuantos de días, y la verdad que como siempre estaría encantada de estar aquí acompañando en la inauguración de las jornadas, pero no ha sido posible. La verdad que es una suerte la que tiene nuestro municipio, el pueblo de Espera, de contar en este caso con Manolo, que es el que siempre nos trae de su mano la historia, que nos hace conocer el patrimonio, la cultura y el pasado de nuestro municipio, y en este caso también de la directora del museo por la implicación y el trabajo que realiza día a día en la puesta en valor de nuestra cultura. Yo tampoco me voy a extender mucho porque creo que Manolo lo que tiene que contar es mucho más interesante. Esta séptima jornada de historia dan comienzo hoy y van a finalizar el próximo 29 de noviembre. Este año además vamos a tener la oportunidad de poder conocer de primera mano, dentro de estas jornadas, dentro de su programa, el resultado de las distintas excavaciones que se han llevado a cabo en el yacimiento arqueológico Carissa Aurelia y del trabajo que actualmente, en estos momentos, se lleva a cabo en ese yacimiento, que es una prospección que está en torno al otro yacimiento, a Esperilla, y la verdad que es un proyecto bastante importante que se ha estado desarrollando en nuestro pueblo y que en esta jornada vamos a tener la suerte de poder conocer, de poder acercarnos un poco a ver el resultado que han tenido en estas primeras excavaciones que se van a llevar a cabo durante los próximos 6 años. Así que nada, simplemente darle las gracias a Manolo, como siempre, por estar aquí, por hacer posible esta jornada, a la directora del museo, al área de cultura, que en este caso viene de manos de Mari Carmen Rubiales, que gracias a vosotros, que cada año hacéis posible además que estas jornadas estén aquí, porque nos acompañáis en cada una de las conferencias, y que espero que de mano de Manolo podamos seguir conociendo la historia, el patrimonio de nuestro pueblo y nada, que demos comienzo a esta séptima jornada de historia de Espera. Buenas noches. Hemos tenido problemas técnicos ajenos a mi voluntad y a la de Rubén, que era el técnico que estaba aquí. Y vamos a empezar. En la diapositiva que vais a ver no es tan completa, porque yo lo tenía ya pasado a PDF y todo, pero el otro ordenador, por lo visto, está peleado con la máquina que la proyecta. Entonces lo hemos tenido que eliminar y poner este. Solamente quería, primero dar las gracias a Tamara, al Ayuntamiento, a Mari Carmen, que no está aquí, a Pepa, que tampoco está aquí, porque hace 2 días se operó, estuvo en el oculista y tuvo que operarse, va a faltar, me imagino que más de una vez, pero que está colaborando con los dos juntos, ella conmigo y yo con ella, desde el primer año. Estas son las 7ª jornadas, que realmente son las 8ª, porque las primeras se hicieron en el año 14 y estaban dedicadas a los centenarios, tanto de la iglesia como del castillo. La separamos durante unos años, continuamos varios años después y a partir de entonces esta es la séptima jornada que organizamos. Este año, ya lo ha dicho por encima Tamara, solamente de esto que están viendo ustedes aquí hay una variación, que el día 8 de noviembre no viene Alberto Ramos. Alberto Ramos fue es catedrático, emérito ya, porque está jubilado, de la Universidad de Cádiz, de la UCA, como hablaba antes con Miguel, y este hombre que tenía 2 temas para contarnos: uno, los delitos electorales en Espera en el siglo XIX, que hubo en más de una ocasión, y que ya Diego Caro, en alguna otra de las veces que estuvo aquí, ya nos habló de ese tema, y él era especialista en desamortización e hizo la tesis sobre la desamortización en la provincia de Cádiz. Él nos va a hablar sobre todo de la desamortización de Madoz,
de 1855, que fue la más importante, la que tuvo más aplicación aquí, porque la de Mendizábal, que era muy famosa por el problema con la iglesia, en Espera apenas tuvo repercusión. En la que sí tuvo fue la de Madoz, porque Espera pasó de tener casi, bueno, más de 4.000 fanegas de tierra pertenecientes al ayuntamiento o a la corona, al siglo XX yo creo que no tenía ni 3, ni 4, ni 5 fanegas, las había perdido todas. O sea, todas fueron privatizadas, fueron vendidas en subasta. Entonces Alberto nos hablará el día 22, y el día 22 se cambia la conferencia de Diego Romero Vera sobre Cariza Aurelia al día 29, el viernes siguiente. Por lo demás, ya empiezo yo con mi tema, que era el retablo mayor de la iglesia Santa María de Gracia. El enfoque mío era la cronología y evolución histórica y los datos nuevos que habían ido apareciendo. Ustedes si han estado, bueno, muchos de vosotros habéis estado en otras ocasiones aquí y habéis, aquí o en la iglesia, habéis escuchado las conferencias de Enrique Valdivieso, que es una de las máximas autoridades en arte, no solamente en Andalucía, sino en España, aunque él es de Valladolid. Ha desarrollado su carrera profesional didáctica aquí en la Universidad de Sevilla. Y de Jesús Palomero, que también ha estado en 2 ocasiones incluso. Los dos estudiaron el retablo de Pablo Legós de la iglesia de Espera. Palomero me contaba a mí que estando aquí don Juan Candil, él vino un día, a partir de entonces don Juan publicó un librito, yo lo tengo fotocopiado porque no he encontrado el original, y Palomero se basa en ese librito también, una serie de documentos que don Juan sacó del archivo de la parroquia, que actualmente está en el archivo diocesano de Jerez. Empiezo con esta fotografía, que verán ustedes que se diferencia de esta, pero el retablo es el mismo. La diferencia está en los años. Esta primera es antes del año 81, que fue cuando se restauró por aquel equipo que vino de Madrid, y después del 81 ya restaurado, este completo. Pero para empezar siempre hay que empezar, como todas las cosas, por el inicio, por el principio. Espera tenía la primera iglesia allá arriba en el castillo, como ustedes saben, en la ermita actual de Santiago, o la ermita del castillo. Con el tiempo, una vez que en la zona esta van desapareciendo los musulmanes, se van yendo hasta el reino de Granada, de la sierra de Ronda hacia allá, hacia Granada. Espera se queda en lo que se llamaba la banda morisca, se queda en una zona donde, aunque hasta el siglo XV estuvieron llegando los musulmanes, pero ya la situación era distinta. Entonces nos encontramos que en el siglo XV, 1400 y pico, el siglo XVI, a partir de 1500, los vecinos que vivían allá arriba en el castillo, dentro de las murallas, dentro de la villa que había arriba, empiezan a desplazarse y se expanden por aquí por la ladera, ¿no? En las zonas más bajas, más llanas. Cuando hay suficientes vecinos aquí abajo, deciden construir una iglesia. Esta iglesia se comienza en 1560 y hemos dicho siempre que se culmina, realmente no se termina mucho más tarde, en 1614. Este documento que estáis viendo ahí, que se transcribe perfectamente también, es el documento, yo decía apertura al culto, que realmente no lo es, sino que es la visita del primer visitador del arzobispado de Sevilla que viene aquí, en abril de 1614. Lo que quiere decir, como veremos ahora a continuación, que la iglesia estaba abierta, o sea, aquí se decía misa desde tiempo antes. En este documento nos dice que el 29 del 4 de 1614 la iglesia se llama Santa María de la Victoria, no de Gracia, como posteriormente. El visitador general se llama Pedro Gallego Millán. El arzobispo de Sevilla en ese momento es Pedro de Castro Quiñones. El contador de la visita, o sea, una especie de secretario, el que va tomando nota de todo lo que ve, de todo lo que hay, de todas las cuentas que le tienen que presentar los curas, porque no solamente había uno, había muchos. Bueno, muchos. En Espera había un momento, hubo hasta 12. En este momento, al principio, hubo menos. El contador de ciega era Francisco Barea Saborido. Y durante la primera semana de mayo, o sea, la semana siguiente del 29, visitan las dependencias de la iglesia, entre ellas el sagrario, la pila bautismal,
hacen la revista de los libros, tanto los libros de nacimiento, los libros que iban apuntando, en los libros que iban apuntando los curas, los niños que se bautizaban, los libros de defunciones y los libros de matrimonio. Lo mismo que los santos óleos. Ese 19 de abril, el cura, la iglesia esta y todas tenían siempre unos curas beneficiados, o sea, eran los que se llevaban los beneficios de los diezmos y de las primicias que los fieles que tuvieran algo, campo o lo que fuera, tenían que donar a la iglesia para el culto. Los curas beneficiados aquí, al principio, por lo menos en este año 14, son dos. Juan de Llanos Valdés, que era sobrino del inquisidor de Salamanca, de España en este tiempo, y el cura que lo servía aquí, o sea, el cura que lo representaba y que se llevaba la congrua, que se llamaba, que era una especie de dinero que recibía él por representar a Juan de Llanos Valdés. Ese era Bartolomé Ruiz de la Cueva. El otro beneficiado era Francisco Hurtado de Mendoza, que era hijo del conde Orgaz. Ese conde Orgaz no es el conde Orgaz de la mano en el pecho que pintó el Greco, es uno posterior. Y el cura que lo representa aquí en espera es Matías del Río. Tiene además dos prestameras, o sea, otros dos beneficios inferiores de menos dinero, que eran para un orfanato que había en Sevilla y para la iglesia de Berlanga. Desconocemos por qué. Berlanga es un pueblo de la provincia de Soria y desconocemos por qué razón. Aquí están viendo ustedes la planta, la habréis visto en otras conferencias también, la planta de la iglesia al principio. Tiene forma de cruz griega. No sé si aquí se me verá. Ahí sí se ve. Perdón. Esta es la cabecera de la iglesia y estos son los pies. O sea, nosotros cuando entramos en la iglesia, a misa o lo que fuera, siempre entramos por los pies. Pues en el cabecero, en la cabecera de la iglesia, es donde estaba el primer altar que debió de tener esta iglesia. Don Juan Candil decía que ahí hubo otro pequeño retablo que con el tiempo era de poca calidad, con el tiempo se estropeó y unos 20 años después hubo que hacer uno nuevo, mucho más grandioso que el primero. En este croquis que hace Cristóbal Ortiz en 1636 ya está el coro a la entrada de la iglesia, el coro que curiosamente lo hizo un compadre de Pablo Legot, Miguel Cano, que era padre de Alonso Cano, el escultor, famoso escultor que hizo la Virgen de la Oliva de Lebrija y tuvo mucha actividad en Granada también. Así que ahí debía haber un primer retablo del que desconocemos absolutamente todo. Esta es una diapositiva que copié de Palomero, me la dejó él, sobre los métodos de contratación en todos los obispados de España. En la cabeza estaba el obispo, en este caso, quien para espera era el arzobispo de Sevilla, nosotros pertenecíamos al arzobispado de Sevilla, y bajo él estaba el provisor y un provisor que se encargaba del programa iconográfico, o sea, el programa que se iba a encargar a su vez de hacer todos los retablos, todos los santos que se iban a colocar en la iglesia. A partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI, lo que se pretende es que lo que se coloca en las iglesias sirva de manera didáctica a los fieles, o sea, que ellos entiendan exactamente qué es lo que ocurre allí, qué es lo que se explica. Por debajo del provisor está el visitador, que es el personaje que vimos anteriormente que viene a espera de visita. Y debajo de él está el vicario y mayordomo, en este caso había más de un vicario, más de un cura, más de un presbítero que estaba en espera, son los de las parroquias. Por el otro lado, el provisor del programa iconográfico tiene bajo su mando al maestro mayor, que es el que hace las trazas y las condiciones de todos los contratos que se hacen, para hacer un retablo, para hacer un santo, para hacer una virgen o lo que fuera. Y por debajo de él también está el mayordomo mayor de fábrica, que es el que hace todas las contrataciones, el que las firma, y depende, por lo tanto, del arzobispado de Sevilla. Debajo de él está el mayordomo de la parroquia. Cada una de las parroquias tiene, además de los curas, un mayordomo. El mayordomo podía ser un cura o un vecino, que se encargaba, este mayordomo se encargaba de llevar las cuentas. Al final de cada año tenía que presentar las cuentas de lo que se había consumido, de lo que los diezmos habían proporcionado a la iglesia o de lo que se había gastado en cera o en lo que fuera, ¿no? El mayordomo firmaba con el mayordomo de fábrica y lo podían hacer de dos maneras, o subastando o por designación directa.
Normalmente por designación directa no lo hacía el cura del pueblo, el que lo hacía era el mayordomo de la parroquia, el mayordomo de fábrica del arzobispo de Sevilla. Y nos plantamos, si la carta anterior era de 1614, esta es de 14 años después, el 17 de septiembre de 1628. Ese día era domingo. Luis Venegas de Figueroa era el gobernador, el provisor, juez, vicario general del arzobispo de Sevilla, tenía un montón de títulos. Decía este hombre que había firmado con Fernando de Ayllón, que era el escribano era el secretario del ayuntamiento, el escribano o el notario de cada pueblo, el que firmaba los protocolos notariales cuando una persona compraba o vendía tanto una casa como una tierra. Daban fe de que la visita a la iglesia de Francisco de Vallejo Solís, que era el visitador ahora, anteriormente vimos que era otro, este era el visitador, ante Francisco de la Cueva Maldonado, que era el mayordomo. Francisco de la Cueva Maldonado era el mayordomo, que lo fue durante unos cuantos años porque aparece en todos los documentos, ahora con Diego López Bueno, como veremos, y con Pablo Legot. Acordaron que se hiciera un retablo dorado y de cuadros para el altar mayor de la iglesia. Debía adaptarse al testero, tal como está. Además, gastarían aproximadamente 2.000 ducados. Un ducado tenía 11 reales. Multipliquen ustedes 2.000 por 11 y esa es la cantidad que en principio tenían prevista para la construcción del retablo, que después veremos las cantidades que pasaban de 90.000 reales. El día 22 de diciembre, unos meses después, de 1628, Figueroa aprobaba el encargo que se encargara el retablo a Pablo Legot. O sea, directamente a Dios, porque Pablo Legot, que es curioso, lo veremos ahora también, era pintor, era en principio bordador, pero era pintor y lo contratan aquí antes de que tuviera el título de pintor, porque tiene el título de pintor en el 30 y aquí está contratado en el 28. Lo firman con Francisco de la Cueva, que era el mayordomo, y el año siguiente Legot ya firma un documento, una escritura, y se obliga a hacer un retablo de pintura dorado y estofado con la siguiente historia. Encima del sagrario he puesto este realmente es el segundo retablo que lo proyecta Pablo Legot, pero que no llegó a ejecutarse. El que ustedes están viendo ahora es otro completamente distinto. En principio, el retablo tenía que tener encima del sagrario una imagen de Nuestra Señora de la Victoria. La que está es Nuestra Señora de Gracia. Y además una historia pintada de la batalla naval, solamente dice eso el documento. José Hernández Díaz, que era un profesor de arte de la Universidad de Sevilla, que fue alcalde de Sevilla en los años 50 y que fue paradójicamente el responsable de que ahora entren ustedes a un edificio precioso que hay en la Plaza del Duque de Sevilla que se llama el Corte Inglés. El Corte Inglés se tiró, siendo este hombre, se tiró al suelo la fachada que era el Palacio de los Dalp, que era de principios de siglo, de principios de 1900. Pero una fachada muy bonita, pues se tiró para construir el Corte Inglés. Y se da la paradoja de que este hombre era alcalde y además era profesor de arte, catedrático de arte de la Universidad de Sevilla, pero lo consintió. Decía que además de la historia de la batalla naval, posiblemente de Lepanto, que había ocurrido unos años antes, en el siglo XVI, al lado derecho se haría la adoración de los reyes. Cuando hablamos de al lado derecho, es el lado derecho del retablo, no nuestro. Cuando yo miro el retablo es mi lado izquierdo. Y al lado izquierdo es el nacimiento de Jesús, que para nosotros es la adoración de los pastores. Si ustedes ven aquí, este retablo tiene arriba la Asunción, no tiene nada que ver, este es el segundo, no tiene nada que ver con la batalla de la historia naval de Lepanto. Al lado derecho, la adoración de los reyes, ahí sí coincide. En el lado izquierdo, el nacimiento de Cristo. Arriba, un San Juan Bautista y un San Juan Evangelista. Esto se repite en la iglesia de Lebrija, esto sí se conserva en la iglesia de Lebrija, aquí no. Arriba la Encarnación, a los lados dos pinturas y en los extremos, encima de la cornisa, tenía que haber dos santos, San Pedro y San Pablo. Ninguno de los dos existe, están abajo, pero no lo hizo Pablo Legot. Lo hizo Diego López Bueno. Decía que encima de la cornisa tenía que haber, encima de la cornisa esta, que realmente era corrida, como veremos después en el templo del que este copia, del que Legot copia, que está en la iglesia de la Asunción, en Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, al lado de la Z. De ahí se copia, pero esto está modificado.
Pues aquí arriba tiene que haber un Cristo crucificado y a su lado, lo mismo que ocurrió en muchas iglesias, un San Juan y una Virgen, Santa María. Abajo en el banco los 4 evangelistas. El banco es lo que nosotros llamamos zócalo. Aquí abajo debería están los 4 evangelistas. Realmente ahí no se pintó nada. En las paredes laterales, lado derecho, Santiago bendiciendo y matando moros, y en el lado izquierdo la persecución de los inocentes. Y nos situamos. El lado derecho es el lado donde están los reyes magos, la adoración de los reyes. Pero en la pared, no en el retablo, en la pared, otro cuadro donde debía de estar un Santiago matando moros y bendiciendo a la gente. Y en el lado contrario, o sea, encima de la puerta que baja hasta la sacristía, debía de estar una persecución de los inocentes. Los lienzos, dice la Escritura también, tienen que estar rodeados de moldura dorada y debía estar acabado en 2 años. Veremos cómo hay diferencia entre la pintura y el retablo, la ejecución del retablo. El retablo tiene que estar antes que las pinturas. Esta es la escritura de obligación de Pablo Legó y Francisco de la Cueva Maldonado, que es el mayordomo, como decíamos en ese momento. Escrita, hecha, firmada el día 12 de enero del año 1629. Esto ven ustedes que parece en garabato, pero que se puede leer fácilmente, por lo menos para lo entendido, ¿no? A mí me costó un poquito más de trabajo. Este es el retablo de la iglesia, que está allí junto a la Plaza de la Encarnación, en la Z, y se encarga a Diego López Bueno, el de aquí. Decía que la traza había de ser conforme a la caza profesa de la Compañía de Jesús, que es la iglesia de la Anunciación en Sevilla, que era obra de Alonso Matías. Alonso Matías era un jesuita que se encargaba de hacer retablos. No solamente hizo el de Lebrija se copió de este también, hizo algunos otros en Granada, en fin, que tuvo muchas actuaciones, a pesar de que él era jesuita, pero se dedicaba a esto. El sagrario decía que tenía que ser bajo para que no cubriera la pintura. El sagrario es esto, o lo que nosotros llamamos también tabernáculo, no puede ser muy alto para que no se tapara la pintura que está por detrás. Si el mayordomo no estuviera de acuerdo, dice el documento, con lo que se había hecho, se podía concertar con otro maestro que acabara la obra, siempre con la condición de que él lo que tenía que hacer era recibir aquello que ya se había gastado, o sea, la madera que ya había comprado. Sus fiadores en estos documentos son otros 2 artistas. Uno es Blas Martín Silvestre, que era un pintor de imaginería de Sevilla, y Juan de Remesal, que era un arquitecto. Si ustedes conocen la iglesia de San Pedro, que está en la Plaza de Cristo de Burgos, al lado de la Encarnación también, por detrás hay un convento, que es el convento de Santa Inés. Lo hizo él. Y esta es la escritura que contrata Francisco de la Cueva Maldonado con Diego López Bueno. Fíjense que es el día 15 del 1 del 29. Yo he puesto antes el día 14, no era el día 12, no el 14, este es el día 15. Lo contrata con el mayordomo, la realización de la parte arquitectónica del retablo por orden del provisor Venegas de Figueroa. Este hombre se tenía que encargar de la escultura y de la talla, o sea, de toda la madera que hubiera que poner allí para las pinturas. Se realizará según está trazado y dibujado ante el provisor y el notario de fábrica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hemos encontrado con que hubo 3 retablos. Este primero, cuya traza desconocemos. El otro que hemos visto antes, que es la traza que hizo Pablo Legot. Y el que están viendo ustedes ahora cuando van a misa. Que es parecido, pero es distinto. Debía ocupar, decía, todo el testero. Tenía que llevar sotobanco, o sea, el zócalo. Y el sotobanco tenía que estar un poquito adelantado para que todas las molduras, todo lo que existiera detrás en el retablo, ya fueran santos o lo que fuera, cayeran, estuvieran dentro de ese espacio. Tenía que ser de la madera más a propósito para un retablo, que estuviera seca, que estuviera sana, que estuviera limpia y bien sazonada. Las pagas, ¿cómo se le hacían las pagas tanto a uno como a otro? En este caso, Diego López Bueno tenía que recibir una cantidad porque él tenía que comprar madera. Legot tenía que comprar los lienzos y la pintura, pero este tenía que comprar mucha madera. Conforme avanzaba la obra, tenían que ir dándole distintas cantidades, según opinión de 2 maestros, nombrados uno por el provisor del arzobispo de Sevilla y otro por Diego López Bueno, que era el que estaba haciendo realmente el retablo. El maestro además se encargaba de poner la madera, que para eso le pagaban, y tenía que poner los clavos, la cola y todo tipo de herramientas que tuvieran que utilizar en el retablo.
Después tenía que centrarlo y ponerlo en su lugar fijo, a plomo y nivelado. ¿Qué quiere decir? Que este hombre podía hacer el retablo en su casa, en su taller, que tenía seguramente más herramientas, más de todo. Pero después tenía que comprometerse a venir a espera y ponerlo en su sitio. Ahora veremos cómo no vino, porque él le pasa los trastos, se lo pasa a Pablo Legot y no lo termina. Él lo firma en el año 32 y en el año 32 poco después muere. En medio del retablo decía, en el banco, ha de hacerse un sagrario con 6 a 8 columnas. Realmente el sagrario que existe ahora mismo tiene 8 columnas. Están rematadas por capiteles corintios. Tienen que ser columnas estriadas. Con estrías, las estrías pueden ser de arriba abajo o inclinadas, con su banquillo y frontispicio jónico, que ahora veremos la fotografía. Su puerta en medio, con 2 llaves doradas, con media naranja encima de remate. Y sobre las columnas otros rematillos menores. Y además estaba obligado a hacerlo en año y medio. Sin embargo, Pablo Legot estaba obligado a hacerlo en 2 años. Y la explicación es sencilla. Para colocar los cuadros hacía falta el marco antes. Si no estaba el marco no se podían colocar. Por lo tanto, lo obligaban a que estuviera antes. Esta no la saltamos y vemos cómo. Estas son las 8 columnas de que hablaba anteriormente. Son columnas estriadas y están rematadas por capiteles. Este tipo de capitel es el capitel corintio. Del orden griego, el dórico, el más simple, el jónico, los de Acanto y el corintio, el más complicado. En el frontispicio tiene distintos adornos, no especificaba cuáles, pero este hombre lo hizo de esta manera, ¿no? Y la puerta, que era esta, tenía que estar rematada con media naranja, o sea, así en medio círculo. Aquí que se ve entero las columnas, los capiteles, la puerta con el buen pastor y cómo está terminada la puerta del tabernáculo, la puerta del sagrario. Este es el otro retablo. Este realmente es el segundo, que no llegó a terminarse, pero es el segundo, el que hace ya Pablo Legot, en 1650. Nos da, este se conserva, bueno, se conservó aquí hasta el año 81, 82, que don Domingo lo llevó al archivo de Jerez, al archivo diocesano, que allí está mucho más cuidado que aquí. Lo que pasa es que a nosotros nos acarrea, por lo menos a mí, me acarrea un problema, que es que cada vez que quiero consultar un documento tengo que ir allí, no lo puedo ver aquí. Pero fijarse como dice arriba en este documento que da una serie de características, de notas del retablo. Tiene 14 varas de alto, una vara tiene 0,83, ustedes multiplican 0,83 por 14, y ahora veremos, bueno, la multiplicación es fácil, la altura que tiene el retablo. Y de ancho tiene 13 varas, tiene una vara menos de ancho que de alto. Del dorado se encarga Marcos Maestre, que era bordador, pintor y dorador. Y este hombre hace el contrato a la vez que Pablo Legot, firman los dos. Hace el dorado y se compromete, al final el dorado lo hace más de uno, en 2 años. Dinero que se entrega a Legot, lo voy a poner en varias, pero voy a andar ligero porque es muy farragoso, porque además como no se paga de una vez. Se había entregado a Legot el 16 de enero del 29, o sea, cuando ya se firma la escritura, 200 fanegas de trigo. En ese año el trigo estaba a 12 reales la fanega. Con esto juegan muchas veces los artistas, porque en vez de cobrar en maravedíes, en ducados o en reales, cobran en especie, en trigo, en cebada, lo que fuera. ¿Y qué ocurre? Que el año que la cosecha es muy buena, los artistas no quieren que le paguen en trigo. ¿Por qué? Porque la cosecha vale menos, porque hay mucho más. Sin embargo, cuando la cosecha es más mala, el trigo sube de precio. Entonces prefiere que le paguen en ese momento en trigo que no en dinero, porque ganan más. Decía que 200 fanegas de trigo, que a 12 reales eran 2.400 reales. En 1629 al 39 van varias cantidades. Y en 1637 Alonso de Soto Hidalgo, que era el cura que estaba aquí, y mayordomo en ese momento en la iglesia, dice que ya se le han pagado a Legot más de 42.000 reales y apenas ha hecho nada. Esto lo había pasado en muchos sitios. Trabajó en Rota, trabajó en Lebrija también, Lebrija en el retablo también tiene algún cuadro, trabajó en Carmona, trabajó en Valverde del Camino, en los palacios, en muchos sitios, y en casi todos los sitios le pasaba igual. Llevaba muchas obras, realmente lo que tenía era una empresa y tardaba mucho tiempo en concluir. Bueno, aquí vienen distintas cantidades que se le pagaba tanto a uno como a otro, pero de aquí la importante es la de abajo. En 1653, cuando Legot termina el retablo, se le han pagado 92.199 reales. Y al principio se había estipulado, se había previsto que costara unos 2.000, 22.
Estos son distintos pagos, vamos a andar ligero también. Y bueno, este es el caso que sí me interesa recalcar porque a López Bueno se le entrega unas cantidades de trigo también, de dinero. Por ejemplo, este del día 10 del 3 de marzo de 1630, le pagan 100 fanegas de trigo, pero él las cobra a 18 reales. La campaña aquel año habría estado más mala y el trigo subió. En vez de 12 a 18. Posteriormente, mismo en octubre del 30, cobra 7.400. En total, había cobrado en ese año 11.200. Pero es interesante esto porque cuando va a entregar, él lo entrega en el 32, el retablo a Diego López Bueno, decía que ya tenía terminado el primer cuerpo, que fue apreciado por Martínez Montañés, que fue también otro, aparte de un gran escultor en Sevilla, estuvo metido en muchos, bueno, él no solamente él, muchos de los artistas, de los pintores, de los escultores, en muchos de los negocios de las iglesias y de negocios particulares, ¿no? Él cobraba por eso un dinero y lo tasaron en 930 ducados. 930 ducados lo multiplican ustedes por 11 y nos da eso. El sagrario estaba terminado y había costado 7.300. El sagrario, no todo lo que había hecho Diego López Bueno. Esta es una comparación, una comparativa de los dos retablos, el de Alonso Matías en la iglesia de Sevilla y el de aquí, el proyecto que hizo Pablo Legot. Y esta es, y perdonen ustedes que haya puesto esta fotografía porque era la más clara de todas las que encontré, está en internet, y porque otras que de la página del Obispado de Sevilla, del Arzobispado, todo eso, estaban muy turbias, ¿no? Pero aquí se ve la más de bien, porque esta es muy parecida a este retablo de Legot. O sea, Legot lo que hizo fue copiarlo de él. Si ven ustedes aquí, el cuadro de en medio es igual, el cuadro de la derecha es igual, este no, estos dos varían. Aquí arriba deberían de estar un San Juan Evangelista y un San Juan Bautista y un San Juan Evangelista, en los lados San Pedro y San Pablo, que están aquí en el dibujo de Legot, pero no están en la iglesia, o sea, eso faltaba. Y aquí arriba lo que tenía que haber habido era un Cristo crucificado, no una imagen como esta, sino un Cristo crucificado, una Virgen y un San Juan. Este es el traspaso que hace Diego López Bueno a Pablo Legot. He puesto ahora, que se me había olvidado antes, Pablo Legot nace en 1598, viene a Sevilla aproximadamente cuando tenía 9 o 10 años y muere en 1671. Ahora veremos cómo hace 3 testamentos. En el año 32, el 25 de junio, López Bueno, que había nacido muchos años antes, en 1568, y muere en 1632, traspasa la parte arquitectónica del retablo a Pablo Legot. Lo realizado fue apreciado por Martínez Montañés, como hemos visto antes, y con Luis de Figueroa en 930 ducados, o sea, 11.318. Legot pagó a los herederos de López de Bueno lo que le restaba y trasladó en 1630 las maderas, y un error, como ven ustedes, de las maderas, me estoy refiriendo a Pablo Legot, aquí en la iglesia, los trajo aquí, y ahí estuvieron arrumbados por lo menos de 17 y 18 años, hasta que volvió en 1650 a continuarlo. Pero ahí estaban, claro, el cura ya desesperado porque hacían tantas maderas allí que lo que hacían era pudrirse, porque además el templo, tengan ustedes en cuenta que el templo en 1636 hubo un terremoto, y hubo obra en la iglesia, por eso se tardó después tanto tiempo también. Eso debazó Pablo Legot en decir que a él no lo habían llamado antes, porque como la iglesia necesitaba obra, porque se mojaba, porque se había movido con el terremoto, él no podía venir. Desde entonces que vinieron aquí, y unos 17 años después la continúa. Las medidas eran 14 varas de alto, que son 11,57 metros, y 13 varas de ancho, que son 10,62. Esas son las medidas que además, cuando vinieron los restauradores en el año 81, lo midieron y era eso lo que medía. Llegamos a 1637. El retablo estaba igual, de parado. Alonso de Soto Hidalgo, que era el mayordomo de fábrica en este momento de la iglesia de Sevilla, declara que Legot tenía recibido 42.000 reales y no había hecho nada. Pero aparece un poquito después una figura que para esto es fundamental. Y nosotros, bueno, yo me he dedicado a ver documentos, entonces es un personaje que me aparece muchísimo, porque además allá arriba en el castillo hay un retablo, no el actual es ya del siglo, casi del siglo XIX, hay un retablo anterior que contrata Juan de Morales Salazar con Juan de Carriazo. Y se encuentran aquí Pablo Legot trabajando en el retablo
de la iglesia y Juan de Carriazo trabajando en el retablo del castillo. Y los dos están contratados por Juan de Morales Salazar, que era el cura de aquí, el cura en este momento ya mayordomo. Por mandato del provisor reúne dinero suficiente para continuar la obra. Necesitaba 2.000 ducados, decía Legot, para continuar 2.000 ducados. ¿Qué hace el cura? Pues se inventa él hacer una capellanía. La capellanía era una figura jurídica dentro de las iglesias que un personaje local que tuviera dinero fundaba la capellanía, daba un dinero a la iglesia y algunos de los descendientes podían disfrutar más adelante de esa capellanía. El cura, Juan de Morales Salazar, ¿qué hace? Coge los 2.000 euros, dárselo a Pablo Legot para que la iglesia continúe. La obra continúa. El obispo, el provisor en este caso, lógicamente dijo que sí. Y leo, lo he puesto un poquito más grande, porque se lee perfectamente, que dice que Joan de Morales Salazar, beneficiado y cura de la iglesia de la Villa de Espera y mayordomo de su fábrica, digo que, por mandado y comisión de vuesa merced, estoy prosiguiendo en el retablo para la capilla mayor de la iglesia, de dicha iglesia, está hablando lógicamente de la iglesia esta, y de que a más de 20 años se comenzó, y que por ser obra muy grande y de mucho valor necesita dicha fábrica tomar 2.000 ducados a tributo, con los cuales, dice el maestro, lo dará acabado, de madera y pintura y dorado dentro de un año, cosa que el clero y el lugar, o sea, los vecinos de Espera, desean mucho, por lo retardado que ha estado con otras obras. Se refiere a las otras obras que había tenido la iglesia, obras de arquitectura. Más adelante dice que como había un fulano aquí en Espera que estaba dispuesto a dar los 2.000 euros, siempre le hiciera la capellanía, por eso lo aprovechó la coyuntura. Legot, como decía, legaba en el mismo documento que está en el archivo diocesano de Jerez, un expediente grande. Legot dice que la tardanza que él había tenido era debida a otra urgencia con la que la fábrica tuvo que atender la parte arquitectónica y se quedó sin dinero. O sea, la iglesia no tenía dinero para pagarle a él, porque estaba utilizando el dinero para cubrir la iglesia para que no se hundiera. El 24 de agosto de 1650, Pablo Legot, con su familia era su mujer, que ahora la veremos, y su hijo, Miguel Legot, que aunque Miguel Legot tuvo problemas mentales, no se sabe exactamente si tenía depresiones o algo o lo que le pasaba, pero se ha descubierto que Legot estuvo trabajando, por ejemplo, en Santa María la Blanca en Sevilla, tiene algún cuadro allí, y en más sitios, o sea que además de eso fue pintor también. Pues se viene aquí en agosto de 1650. ¿Qué ocurre? Que la buena cosecha de ese año anterior ponen en peligro la continuación del trabajo, porque baja el precio de la fanega de trigo y de cebada que le tenían que dar, porque los años habían sido buenos. El día 24 de octubre, un poquito después, se vuelve a solicitar de nuevo la aceptación, ya el obispado finalmente dice que sí a esa capellanía, y en ese momento solo estaba pintado. Decía Legot, estaba pintado el nacimiento y a punto de concluirse la adoración de los reyes. Ya estaba labrada la imagen de la Virgen. Estaba labrada. Lo que no estaba era terminar, porque ahora lo veremos. Una cosa es labrarlo en madera, hacer la imagen, hacer la silueta, y otra cosa es hacer lo que después tiene. Yo la he tocado el año que vino en Valdivieso, la levantamos para ver lo que hay debajo de la peana, y el brocado que tiene es precioso, que por cierto necesita ya un arreglo también, porque eso con los años se estropea. Estaba hecha la adoración de los reyes, hemos visto la adoración de los pastores, y también estaba hecha, terminada la talla de Nuestra Señora de Gracia, en 1651. Pablo Legot, es lo que dice aquí debajo, Pablo Legot fa. Fa significa faciebat en latín, o sea, Pablo Legot me construyó, me realizó, siendo mayordomo, ven ustedes solamente aquí, la M y la OR, mayordomo, Juan de Morales Salazar y cura, año 1651. Antonio Gómez Acebe y Gestoso mantenían que el autor fue Juan Lafagón. Yo, bueno, y lo mismo que yo muchas veces, ya había buscado por ahí Juan Lafagón, no sabemos quién era Juan Lafagón, no existía. Simplemente que el que leyó esto pensaba que el que lo había hecho era Juan Lafagón. No sé por qué.
Pongo aquí una serie de datos de Legot porque estamos hablando mucho del retablo, pero realmente Pablo Legot, ¿quién era? Pues era un hombre, en aquel tiempo nosotros quiero decir, la corona de España era dueña de los Países Bajos también, de Bélgica y actual Holanda, ¿no? Los Países Bajos, Flandes, y él nació en March, un pueblo de Luxemburgo, en 1598. Era hijo de Remat Legot y de María Grimón. Llegó a Sevilla aproximadamente con 10 años. Se casó con Catalina de Alarcón. Esta mujer era la tía de un pintor que era Juan del Castillo, que tuvo mucha relación también con Legot, en 1619. Y tuvieron un hijo que nació un poquito después, que tenía problemas mentales. En el 28 era pintor de fábrica del obispado, y es curioso porque se examina y aprueba el examen de pintor en 1630. Sin embargo, el obispado, como ya estaba allí, lo contrata antes. Legot, según el documento, decían Valdivieso y Palomero, según el documento, que yo no lo he leído, del examen que hizo Pablo Legot, Legot era un hombre de buen cuerpo, o sea, era un hombre alto, barbirrubio, tenía una cicatriz en el lado derecho de la frente y una verruga junto al ojo derecho. Esos datos los recoge el documento. Y Legot, además de pintor y de dorador y de estofador y de ensamblador de retablo, era un empresario. O sea, él tenía incluso compañía con algunos otros pintores y iban de pueblo en pueblo contratando retablos, pinturas, imágenes, etc. Es más, a mí llegó a decirme Fernando de la Villa, ustedes lo conocen porque fue quizá la persona que descubrió primero que el Cristo de allá arriba lo había realizado Fernández Alemán. Este me dijo que había encontrado un documento, era un contrato entre Pablo Legot y el escultor que hizo la figura, la imagen de la Inmaculada que sale en Sevilla, la procesión de la Inmaculada. Yo no lo he encontrado por ningún lado. Estando en Cádiz, porque él viene a Cádiz en el año 35, como alguacil fiscal del almirantazgo. O sea, él buscó un cargo de funcionario, porque él cobraba, aparte de los trabajos que hacía, cobraba en este caso como alguacil fiscal del almirantazgo. Se viene a Cádiz a vivir y continúa el trabajo en el retablo estando allí. O sea, viene aquí en el 50, cuando estaba ya desde el 35 en Cádiz. Hay muchos documentos, la mayor parte de los documentos de Pablo Legot de contrato relacionados con el retablo de Espera, yo los he sacado del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Están allí en uno de los libros que procedían del Archivo de Espera y se llevaron en su tiempo al Archivo Histórico Provincial, los protocolos notariales, allí están todos. Pablo Legot hizo 3 testamentos, uno en el 65, otro en el 66 y otro en el 69. Yo tenía aquí, el encabezamiento del último, del 69, yo tenía, es decir, no, están aquí. Tengo tres más porque hay en la fotografía siguiente donde aparece que él en el retablo, en el testamento último dice que él hizo el retablo de Espera y contrató con fulanito, con menganito. Esta es la primera página de su testamento del año 69. Aquí nos dice testamento de Pablo Legot, maestro pintor, natural de la villa de March, en el país de Luxemburgo, provincia de los estados de Flandes. Esta es la parte del testamento donde dice que tuvo a su cargo la fábrica y dorado del retablo del altar mayor de la iglesia parroquial de la villa de Espera, que es lo que dice hasta aquí. Y continúa diciendo que contrató a Nicolás de Andrada, en fin, contrató a más de uno. Este es un poder que da en el 64, un poquito antes del testamento, a Nicolás de Andrada para que dorara. El poder delegó a Nicolás para hacer la parte del dorado que quedaba, porque él había dorado una parte y se tuvo que continuar. El costo total hasta entonces fue de 92.199 reales. Se incluye las pinturas, el dorado del camarín de la Virgen y de la imagen. Es posible, como decía Fernando de la Villa, que este escultor de Sevilla, que vino a Cádiz a trabajar con él también, hiciera la escultura de bulto de la Virgen. Pero el que realmente hizo el brocado de la Virgen fue él. Esta es la casa de los Pinelos, donde Legot estuvo viviendo
Y según decía Teodoro Falcón, que también pasó por aquí en otra de las conferencias, él habló de la iglesia del templo, la casa de los Pinelos está en la calle Abades, en Sevilla. Esta casa pertenecía al obispado, al arzobispado de Sevilla. Entonces es donde el arzobispado metía a vivir, porque es un palacio enorme, metía a vivir a los pintores, a los restauradores, a los que estuvieran a sus órdenes en relación con el arte en Sevilla y sobre todo en la capital. Esta iglesia, este edificio se conserva prácticamente, se le han hecho retoques después renacentistas, prácticamente como era al principio. El retablo continúa y hay un problema grave que fue no solamente aquí, en toda la zona, en toda la parte de Andalucía y en Portugal, que fue el terremoto de Lisboa de 1755, que veremos más adelante. Hay ante una serie de pasos, en 1678, está documentado que José Ruiz, que era un carpintero, montó el andamio y doró la parte alta del retablo. El día 5 de mayo del 79, Juan Salvador aparece en algunos documentos, no documentos originales, sino documentos de historiadores como Julián Salvador. Yo el que encontré era Juan Salvador. Pinta a los evangelistas doctores de la Iglesia, que actualmente no existen. Deberían estar abajo en el banco, pero no están. También dos grandes lienzos de las paredes laterales, una Concepción y un Santo Rey, de las paredes, no del retablo. En 1712, Félix Ortega y Luis González limpian el retablo y clavan un cuadro que se había despegado. En 1744, José García, que era maestro pintor, limpió y remendó 6 lienzos. Y tras el terremoto de Lisboa, que fue horroroso porque estuvo a la intemperie durante un montón de tiempo, este retablo le llovía, le daba incluso arzó. Tras el terremoto se producen grandes desperfectos. Empiezan las obras aquí, las obras en el retablo. Bueno, ustedes saben que el campanario de la iglesia en 1755, ese que está, no existía. Se hace a partir de entonces, después del terremoto de Lisboa. Pues el retablo hay que restaurarlo también. Y en el 62, o sea, 7 años después, Francisco López, que era dorador de Sevilla, reconoce el retablo para retocarlo y lo valora el trabajo en 6.500 reales. En septiembre del 68 lo vuelve a reconocer ahora otro maestro, pero de Jerez, Juan Ramos, que lo halló bastante indecente y empolvado por las ruinas que sufría el templo por causa, lo determina, lo escribe, lo dice, por el terremoto de Lisboa. Dice además que había que dorar el camerín de la Virgen, retocar sin llegar a la talla, dorar la cenefa de madera que sirve a la carrucha de los velos. Esto es otra cosa que nosotros no hemos visto, pero que antiguamente la iglesia tenía una especie, yo no sé, tú no llegarías a conocerlo, no Curro, tú eres mayor, tenía una especie de cuerda o lo que fuera con velo que lo mismo que unas cortinas se abrían. Pues decía que había que dorar la cenefa de madera que sirve a la carrucha de los velos. Había que dorar 2 atriles para los misales, los marcos de la aurora que se colocaban encima del altar y las tablillas sacras del lavabo. Este lavabo no se refiere a un lavabo de mano, lavabo es un tiempo del verbo lavar en latín y empezaba así, lavabo inter innocentes manus mea. Ese era el de un lado, el del lado derecho, perdón, el lado izquierdo. Y el Evangelio de San Juan, en principio, era verbum, el que está en el lado derecho. Si ustedes entran en la iglesia, tal como miramos al altar, el lugar donde antiguamente se colocaba, en el púlpito, donde se colocaba el cura, que para nosotros está en el lado izquierdo, ese es el púlpito del Evangelio. El contrario, el que está a nuestro lado derecho, que para el retablo es el lado izquierdo, ese era el de la epístola. O sea, los curas antiguamente leían en el lado derecho el Evangelio, en el lado izquierdo la epístola. Además, lo sabrán ustedes también que la iglesia estaba dividida desde la escalinata hacia dentro, el presbiterio era solamente la zona de los curas, y no entraban nada más que ellos. Abajo era la zona de los fieles. Juan de Ramos continúa diciendo que había que hacer un marco para la frontalera del altar, que es de piedra. Había que pintar los recortes de madera, o sea, este da detalle de todos los colores. Había que dorar lo deteriorado o lo que faltara del retablo. Había que conservar lo que se pudiera, limpiar la pintura, arreglar el pedestal imitando la piedra jaspe y dar los colores precisos. Las piedras jaspe, ustedes ven, debajo del zócalo, tienen una serie de rayones grandes que parece
desde lejos piedras, peso en madera, eso lógicamente no es el original, eso es un añadido, se ha hecho después con el tiempo. Antiguamente estaba el original. Bueno, y aquí arriba, estas imágenes que están viendo ustedes, que nos acercarán ahora también, son dos imágenes que son de madera también, la esperanza y la fe. Aquí a los lados deberían estar un San Pedro y un San Pablo, que no se hicieron, el San Pedro y el San Pablo, que existen solamente están abajo, en el tabernáculo. En el 73, casi 20 años después del terremoto de Lisboa, se compromete Eusebio a adorarlo. Tenemos la escritura para adorarlo de Eusebio del Real. En el 75 se hizo un nuevo arreglo y era Domingo Salones. Domingo Salones era un carpintero que trabajó no solamente ahí, trabajó también en la mesa que ven ustedes de la sacristía, la mesa grande donde están las ropas del cura. Ahí trabajó, aparte de un señor de Sevilla, ya publiqué yo en su momento, le ayudó Domingo Salones, que era un carpintero local. Y en 1802 lo doró de nuevo Guillermo Guido. Esto es un documento que nos proporciona en el estudio que hacen los restauradores en el año 81. Esta es una fotografía, la hemos visto también ahora en color, de Diego Angulo, de los años 20. En los laterales sagrados existían dos arcángeles, aquí y aquí todavía se ve un poquito de la pintura, dos arcángeles, San Gabriel y San Miguel. Cuando hicieron la restauración estaban en tan malas condiciones que ya ustedes no la han visto más. Aquello se tapó. Bueno, además allí se habían estropeado anteriormente y allí colocaron en un momento otros dos cuadros que había en la iglesia que casi coincidían con las dimensiones que tiene eso. Hoy esos San Gabriel y San Miguel han desaparecido. Esto es lo que ven ustedes ahora. Está dorado, pero ninguno de los dos, ni incluso de los cuadros posteriores que se pusieron. Esta imagen, según me dijo Moreno Arana, que fue otro historiador de arte, lo tuvimos él dio la conferencia en la iglesia sobre el retablo del Sagrario y el de las ánimas, porque los había estudiado, retablos barrocos. Esta era, con toda seguridad, obra de Diego Roldán, o de algunos de los discípulos de Diego Roldán, porque él estuvo trabajando aquí durante unos años. Y este niño de la uva, que es de plomo, ven ustedes que el niño está, lo mismo que casi todos los de esta clase, con la cabeza para abajo, por una razón muy sencilla, porque era de plomo y se le caía del peso. Pues esto es de la escuela de Martínez Montañés. Martínez Montañés aquí seguramente no llegó, porque él hizo la valoración de la parte del retablo de Pablo Legot en Sevilla. Gómez Acebe, como decía antes, y Gestoso, que fue otro erudito de Sevilla de principios de 1900, decían que el autor era Juan Lafagón. Enrique Romero de Torres, que estuvo aquí en espera en 1908, hay una serie de fotografías porque él se encargó de hacer el catálogo monumental de espera en la provincia de Cádiz, se hizo en 1908 pero se publicó en 1934, o sea, un montón de años después, y fue el primero que públicamente demostró y certificó que Legot era el autor del retablo. Claro, los documentos existían, pero los estudiosos no lo habían estudiado. Lo estudia Augusto Meyer, porque se lo dijo Romero de Torres. Enrique Romero de Torres era el hermano del pintor de la mujer morena, el cordobés. Y Augusto Meyer, que era un profesor de arte alemán también, estuvo aquí en 1910 para verlo. Estuvo en Cádiz, en un retablo, en un cuadro de la Catedral de la Adoración de los Pastores, que de Legot está allí. La Adoración de los Pastores de Lebrija también estuvo. Y aquí vio todo el retablo que era suyo. Seguramente las partes de arriba, los cuadros de arriba, que son más malos que los de abajo, actuarían más la gente que venían con él que él mismo. Lo estudió Hernández Díaz, este señor que yo decía anteriormente, lo estudió Celestino López Martínez, ya ellos lo publicaron. Además, esta gente publica los documentos originales, claro, son posteriores, son de los años 20, los otros eran del año 8 y del año 10. Juan Cantil en el año 72, 73, publicó un libro también y él, como había manejado toda la documentación de la iglesia, lo aseguraba también. Lo mismo hicieron luego Jesús Palomero, Enrique Valdivieso o Juan Cordero, que era un profesor de Lebrija, que había estudiado Legot tanto en Lebrija como aquí. Y Alfonso Pleguezuelo. Enrique Romero de Torres decía esto: cuando en 1908 visitamos esta iglesia al contemplar las buenas pinturas de este retablo, desde el primer momento pudimos apreciar que eran del mismo autor que el de Lebrija. Y el lienzo de la adoración de los reyes de la Catedral de Cádiz, o sea, Pablo Legot, y él lo publicó en esa revista.
Se lo dijo a Meyer, que también estuvo, y después lo corroboró Hernández Díaz. Y Meyer decía esto: por desgracia, esta obra importante, él estuvo en 1909. La iglesia de Espera estuvo en ruinas durante un montón de tiempo. Esa foto, que yo creo que he puesto alguna, de Romero de Torres, tienen una especie de viga en medio sujetando la cúpula de encima del presbiterio, donde está el retablo. Porque es que se caía, la parte de arriba se caía. Decía Mayer, no solamente llena de polvo y suciedad, sino que también tiene más de una rotura. Partes del retablo de Lebrija fueron pintadas antes que el de Espera. El retablo de Lebrija es monumental y ofrece un claroscuro más perfecto. El de Espera recuerda aún más la obra de Roela, que era el autor del cuadro central de la iglesia de Sevilla que habíamos visto antes en la Encarnación. Pero es también más fina en la expresión de las cabezas. Por las razones ya dichas, no es posible apreciar la finura de la obra porque estaba muy sucia, es que apenas se veía. Si un día el retablo se limpiase, lo cual deseamos y esperamos, se dirá, quizá no solo que su valor artístico iguala al de Lebrija, sino que le es superior. Eso es lo que decía Mayer. Bien, la iconografía, lo que aparece allí en las pinturas y en las esculturas es esto: la Virgen, una Virgen que parecía que estaba hecha para jugar baloncesto, mide 2,10 de alto. Distintas fotografías y de distintos autores. El brocado que tiene es precioso, para mi gusto es mucho mejor que las caras, tanto de ella como del niño. Es una figura curiosa, una fotografía hecha desde abajo, esta desde el centro. Esto que están viendo ustedes, ya ahí se ve como hay partes aquí que están en blanco, porque ha perdido todo lo que tuviera ahí, dorado o lo que fuera, lo ha perdido. Por lo tanto, es una imagen que necesita restaurarse rápido. Bueno, en la iglesia hay muchas cosas que necesitan restaurarse, incluso el mismo retablo. Desde el año 81 hasta ahora se nota la diferencia. Esta es la imagen de Diego López Bueno. Este realmente está equivocado, es el mismo, los dos, porque el San Pedro yo lo tenía en el otro. Si ustedes se fijan bien, uno está al lado, mirándolo nosotros, al lado derecho, mirándolo nosotros, la imagen que hay es la de San Pablo, el lado izquierdo nuestro es de San Pedro. Esta es la terminación de arriba, como decía anteriormente, las dos figuras que aparecen, que son las de las virtudes, esperanza y fe. Y esto lo he puesto también porque es una carta que escribe Cristóbal Garrido Barrera, que era cura en Sevilla en este momento. Cristóbal Garrido Barrera era, bueno, aquí todavía hay un Cristóbal Garrido, con Juan delante, que es familia de él, porque es bisnieto de su hermano. Este hombre era cura, hermano de Curro Garrido, hermano de José María Garrido, el secretario del ayuntamiento, en el año 26, y era cura en Sevilla. Y entonces él descubrió que la imagen era de Legot, cuando había gente como Acebe del siglo anterior y Gestosos de su siglo ya, que decían que no, que el autor era Juan Lafagón. Y él lo descubre y lo publica en el Correo de Andalucía. Y es una escultura firmada por Pablo Legot. En el nuevo, bueno, esta es la carta completa, pero solamente aquí es donde él pone lo que yo he puesto antes, la fotografía que he puesto antes, Pablo Legot Fa, él se queda en Fa, es Faciebat, o sea, hizo, siendo mayordomo Juan de Morales Salazar y cura, año 1651. Y abajo, firmado por Cristóbal Garrido Barrera, presbítero. En la iconografía también, o en los cuadros en este caso, el central, la calle de en medio, en la ascensión, las dimensiones son 5,30 por 3 metros. Se entiende, 5,30 de alto por 3 de ancho. Los laterales, tanto uno, que está a nuestra derecha, el nacimiento o la adoración de los pastores, tiene 4,25 por 2,22. Y el de la izquierda, o la derecha del retablo, la adoración de los reyes, exactamente igual, 4,25 por 2,22. Son las mejores partes del retablo, que son donde intervino más Pablo Legot. Estas de arriba están, parece algunas incluso sin terminar. Seguramente intervinieron más, trabajaron más los discípulos suyos, los que venían trabajando con él en su taller. Este está en el cuadro central, la Anunciación del Arcángel Gabriel, y las dimensiones son 2,75 por 2,35.
El del ángel del Señor anunció a María. Esta es la presentación en el templo. Este es Zacarías, el marido de la prima Isabel, de Santa Isabel, la madre, padre de Juan Bautista, y el niño. Ella era prima de Isabel, concibió a Juan Bautista ya mayor, cuando realmente si tenía cerca de 50 años era imposible que lo tuviera, ¿no? Mide 2,50 por 1,70, y el otro, que es la Visitación, tiene exactamente igual, 2,50 por 1,70. Como decía, están desaparecidos los cuadros de San Miguel y San Gabriel, que estaban a los lados del tabernáculo, del sagrario. Y a ambos lados del sagrario están estos dos cuadros, son no de mucha calidad. Esta es la uva de la tierra prometida. Como ven ustedes, en la Biblia se habla, la tierra prometida daba un fruto extraordinario, fijarse cómo era un racimo de uva. Y es obra probablemente de Juan Salvador, que trabajó en él en 1679, en el dorado del retablo. Y esta es David matando a un león. Si tenemos en cuenta lo que dice el Instituto Andaluz de Patrimonio, es Sansón matando un león. Si tenemos en cuenta a Valdivieso y a compañía, son catedráticos de arte, dicen que David matando un león, no Sansón. Tiene más sentido que fuera David por una razón muy sencilla. David en la Biblia tiene muchísima más importancia que Sansón. David fue el que creó su tribu, donde nació posteriormente Jesús. Sansón fue un personaje más que estuvo en aquel tiempo en Judea, y que además fue el que derrotó a Goliat, o sea, uno de los hombres fuertes de los entonces palestinos. No sé si tiene alguna relación con lo que estamos viviendo ahora. He puesto dos fotografías que vienen en el trabajo que hicieron los restauradores antes de la restauración. Fíjate cómo está. Son fotografías en blanco y negro, pero si la ven ustedes en color es igual. En la primera dice que aspecto general que ofrecía el cuadro antes de la restauración. Es de la figura de aquel lado, la 7, y en la 8 es en la misma, la adoración de los magos, fotografía general del cuadro en la que puede apreciarse la pérdida de pintura que ya están rellenas de estuco, por eso se ve muy blanco. Estas son las imágenes, pero ya restauradas, que no tienen nada que ver con lo que hemos visto antes. El cuadro una vez finalizada la restauración, y fotografía general después de la restauración. Una es la adoración de los reyes, la otra es el nacimiento de Jesús. Bueno, esta es ya en color. Y esto es un resumen del trabajo de los restauradores, de los que yo cogí algunas de las diapositivas y las he puesto. En el mío traía más, como ya llevamos tiempo, ya nos faltan segundos para 1 hora, para mí ya es suficiente, para ustedes seguramente más. Así que nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene, si nos volvemos a ver aquí. Nada más.